Dicen que un día el hombre más rico del pueblo dejó de aparecer por su mansión. No hubo venta, ni robo, ni secuestro, solo silencio. Al amanecer siguiente algunos juraron haberlo visto caminando por las calles, descalzo, con la barba crecida y los ojos de alguien que había visto demasiado. Otros pensaron que era un loco más, un vagabundo. Lo que nadie sabía era que él mismo había elegido esa vida, y que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría no solo su destino, sino el del pueblo entero. Yo estuve allí cuando ocurrió. Fui testigo de cómo un hombre que lo tenía todo decidió perderse para encontrarse. Un mes después de abandonar su fortuna, encontró algo que ningún dinero podría comprar, algo que pondría a todo el pueblo en su contra y que más tarde lo convertiría en una leyenda. Su nombre era Alejandro Luarte. A los 43 años era dueño de tierras, comercios, molinos y de la mansión más grande en kilómetros a la redonda. Había heredado parte de la riqueza y multiplicado el resto con una inteligencia fría y metódica. Pero Alejandro tenía un problema. Había vivido para ganar, no para comprender. Nunca escuchaba a nadie. Nunca se relacionaba más allá de la conveniencia. Nunca había conocido el silencio, ni el vacío, ni la duda, hasta que un invierno, durante una cena de gala, vio algo que lo quebró. Una mujer, una de sus empleadas de limpieza, se desmayó por hambre, en su mansión, en medio del exceso, mientras él brindaba por otro año de ganancias. Ese momento lo cambió todo, no en su mente, sino más hondo. Alejandro dejó la copa y no volvió a tocar una. 3 días después del incidente, Alejandro se levantó antes del amanecer. Miró sus ropas elegantes, sus cuadros y sus muebles brillantes, y sintió que nada le pertenecía en realidad. Escribió una carta corta, apenas unas líneas. Quien quiera mis bienes, que los administre. Yo me voy a caminar, a escuchar, a entender. Y se fue. No llevó maletas, no llevó dinero, no llevó nombre, solo una moneda vieja, la primera que había ganado limpiando botas cuando era niño. A veces uno solo necesita una moneda para recordar en qué momento dejó de ser pobre. Al principio el pueblo se burló de él. Decían que se había vuelto loco, que se había cansado de tenerlo todo, que era un desperdicio. Él no respondía, ni explicaba nada, solo caminaba. Pronto descubrió que el mundo que había observado desde arriba no tenía nada que ver con el que vivían todos los demás. Aprendió a pedir comida, a buscar sombra en verano y calor en invierno, a esperar, a escuchar. Conoció a los invisibles, el anciano que dormía detrás de la panadería, la mujer que recogía ropa de los contenedores para regalársela a otros, el joven que fingía sonreír mientras le temblaban las manos. Cada persona tenía una historia, cada historia tenía una herida, cada herida tenía algo que enseñarle. Yo lo observaba desde lejos, porque a veces para aprender de alguien hay que ver cómo reacciona cuando ya no tiene nada que perder. Con el tiempo, algo inesperado ocurrió. La gente empezó a confiar en él. Había algo en su mirada, quizás honestidad, quizás humildad, quizás cansancio, que hacía que los demás hablaran sin miedo. Y lo que escuchó durante esas noches cambiaría todo. Antes de seguir, te invito a suscribirte. Este canal está lleno de historias profundas, humanas y verdaderas, y cada semana encontrarás una nueva verdad que merece ser escuchada. Una noche, mientras intentaba descansar cerca del puente viejo, escuchó voces. No eran suaves, eran tensas, urgentes. 3 hombres discutían en la oscuridad. Hablaban de algo que no debía saberse, algo que llevaba años escondido. Si se enteran, estamos acabados. ¿Y si alguno habla? No hablarán. Ninguno de ellos vive lo suficiente.
Alejandro no entendió al principio, hasta que escuchó un nombre, el nombre de la mujer que se había desmayado en su mansión. Y entonces comprendió, no había sido un simple desmayo, había sido envenenamiento, un envenenamiento lento. Y muchas personas del pueblo estaban cayendo igual. Algunas verdades solo se revelan cuando ya no te consideran una amenaza. Al día siguiente, Alejandro comenzó a unir piezas, a hablar con los humildes, con los enfermos, con los olvidados. La verdad era devastadora. Un pequeño grupo de comerciantes adulteraba los alimentos para abaratar costos, y los más pobres eran las víctimas silenciosas. Alejandro tomó una decisión, no como rico, no como vagabundo, como hombre. Con la ayuda de quienes había conocido en la calle, reunió pruebas, testimonios, fechas, objetos, y entonces hizo lo impensable. Se presentó ante el consejo del pueblo vestido como un vagabundo. Al principio se rieron, hasta que habló. Ustedes creen que lo dejé todo, pero lo que dejé atrás fue mi soberbia, y lo que encontré en las calles fue la verdad que ninguno de ustedes quiso ver. Reveló cada detalle, cada víctima, cada responsable. El escándalo fue enorme. Hubo detenciones, investigaciones, cambios. La vida del pueblo jamás volvió a ser la misma. Pero cuando quisieron agradecerle, Alejandro ya no estaba. Algunos dicen que volvió a su mansión, otros que siguió caminando. La verdad es otra. Cuando alguien descubre quién es en realidad, ya no necesita un lugar fijo para existir. Alejandro dejó atrás su riqueza, pero encontró algo más valioso, un propósito. Descubrió que el poder real no estaba en lo que poseía, sino en lo que podía transformar. Durante semanas siguió su camino sin mirar atrás. En cada pueblo que visitaba compartía lo que había aprendido. No buscaba reconocimiento ni recompensa, buscaba comprensión. Y cada persona con la que hablaba se llevaba una parte de su historia. Lo que había comenzado como una huida se convirtió en un viaje. Así nacen las leyendas. No cuando alguien es admirado, sino cuando alguien es comprendido. Si has llegado hasta aquí, ya lo sabes. Esta no es solo la historia de un hombre rico que decidió vivir como vagabundo. Es la historia de alguien que eligió ver lo que todos ignoraban. La historia de alguien que descubrió que la mayor pobreza es la indiferencia. Si quieres escuchar más historias como esta, te invito a suscribirte ahora. Crónicas Errantes apenas comienza, y cada semana encontrarás una nueva verdad que merece ser escuchada. Nos vemos en la próxima historia. Camina conmigo.